Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, porque no merezco perdón ni de Dios ni de nadie. Perdón. Ya lo hice. Tras ese llanto, se esconde la brutal responsable de 17 asesinatos violentos. Las acciones de Juana Barraza Samperio exceden a cualquier tipo de justificación. Esta peligrosa criminal ahorcó con sus propias manos a sus víctimas, todas ellas señoras mayores, hasta acabar con su vida. Entre 1998 y 2006, tuvo en vilo a Ciudad de México, intrigando a la prensa y la policía, tanto por su odio salvaje contra el género femenino como por su tremenda fuerza, con la cual destrozó los cuellos de muchísimas abuelas. Así fue como se ganó el infame apodo de Mataviejitas, el cual la acompaña hasta el día de hoy. Empezamos a discutir yo y la señora por el dinero de que yo le dije que pues, no estaba bien lo que ella me pagaba. Ya fue cuando ella me empezó a insultar y la verdad sí, yo la maté. La maté. Con frialdad, Juana Barraza Samperio describió el final de uno de sus últimos asesinatos. Sin embargo, para iniciar este relato, lo mejor es remontarnos al nacimiento de la bestia. Ella llegó al mundo el 27 de diciembre de 1957, en el municipio de Epazoyucán, Hidalgo, en el corazón de México. Desde un principio, su vida estuvo marcada por el dolor y la violencia intrafamiliar, sufriendo el constante desprecio de sus progenitores. Su madre era alcohólica y en una fiesta accedió a que un hombre se llevara a su hija para tener sexo con ella a cambio de un paquete de cervezas. Sin duda, esas experiencias afectaron su mente hasta llevarla a un punto sin retorno. Más allá del inmenso trauma que vivió de pequeña, Barraza Samperio intentó llevar una vida normal, estudiando enfermería para trabajar como cuidadora y refugiándose en las creencias de San la Muerte como apoyo espiritual. Además, en su tiempo libre, era una asidua espectadora de lucha libre. Tal era su fanatismo que incluso creó un personaje llamado la Dama del Silencio, para el cual confeccionó un traje completo. La siguiente entrevista fue efectuada en esa época en la que solo era conocida por su afición al deporte. Yo soy la señora Juana Barraza Samperio. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? No, pues en los dos lados. En retrospectiva, las palabras de la mujer sobre su rudeza resuenan con un tono tenebroso, cuyo verdadero significado solo conocía la propia Barraza Samperio. Ella había participado en algunas demostraciones amateur de lucha libre. Si bien no era profesional, esto explica su fuerza física y su actitud agresiva. Un mínimo desacuerdo era suficiente para transformar a la agradable mujer en una fiera. Más allá de su carácter violento, ella sabía cuándo frenar estos incidentes para que no terminaran en encontronazos con la ley. Esa falta de registros oficiales sobre la mujer complicó seriamente las investigaciones de la policía cuando los cadáveres de ancianas comenzaron a apilarse y los investigadores se encontraban sin respuestas. No tuvimos un resultado positivo porque el autor de los homicidios no había estado vinculada con ninguna investigación que acompañara huella digital en base de datos. La infame carrera criminal de Barraza Samperio comenzó a finales de los años 90. El primer asesinato que se le atribuye ocurrió en 1998, cuando mató a María Amparo González, de 79 años. Sobre ese bautismo de sangre hay versiones contradictorias, ya que lo poco que sabemos ha sido pronunciado por la autora del crimen. Según Barraza Samperio, ella se había ofrecido a ayudar a María Amparo González con algunos quehaceres hogareños. Pero luego de que la anciana le respondiera de mala manera ante una simple pregunta, algo hizo clic dentro de la asesina. El maltrato trajo a su mente recuerdos de una infancia plagada de abusos y golpes y desató un ataque de furia incontrolable.
Barraza Samperio tomó un cable y estranguló a la anciana sin piedad. La salvaje reacción fue por instinto, pura violencia desatada contra el cuello de su presa, quien no tuvo chances de oponer resistencia ante la fuerza de la dama del silencio. La sensación de poder absoluto sobre las víctimas se volvió una adicción para Barraza Samperio. Al notar que la justicia no la atrapó luego de matar a María Amparo González, la asesina volvió a atacar, empleando una táctica tan simple como efectiva. Por lo general, la criminal se acercaba a sus presas con simpatía y complicidad, presentándose como una enfermera o como una simple mujer que ofrecía su ayuda para alguna labor hogareña complicada. Ya fuera pintar una pared o llevar bolsas de supermercado hasta el hogar de las víctimas. Una vez que se encontraba dentro de las viviendas, merodeaba el lugar identificando elementos con los que podría asesinar a la dueña de casa y descargar todo su odio por un instante. Barraza Samperio era creativa. Mató con cordones, cables, elásticos, estetoscopios y con una serie de objetos de lo más variado. El único factor que unía su locura era el estrangulamiento. Había algo estimulante en la acción de utilizar las manos y ver los ojos desesperados de las ancianas a medida que se asfixiaban. De esa manera, entre 1998 y 2006, la Mata Viejitas concretó al menos 17 asesinatos brutales. La gestación de sus asesinatos, por ejemplo, pasa por una etapa de pesca, en donde checa a las mujeres de la tercera edad que salgan, ¿no?, a comprar solas, se acerca, entonces empieza a hablar con ellos. Es astuta y cautivadora, se gana su confianza, como muchos de los asesinos seriales. Ya entrando a las casas, las ahorca con medias o con cordones. Entonces, bueno, termina esta fase de culminación y viene la fase de depresión, donde ella misma se sentía muy mal después de cometer estos crímenes. Inicialmente, la teoría principal es que se trataba de un hombre que estaba cometiendo asesinatos en serie. La fuerza necesaria para destruir los cuellos de las ancianas despistó por completo a los investigadores, pero había algo en ese perfil que no encajaba. El culpable era alguien capaz de ganarse la confianza de sus presas, y las mujeres mayores no suelen abrirles la puerta a hombres extraños. Las entradas de las casas nunca estaban forzadas, tampoco las ventanas ni las puertas traseras. Era alguien que ingresó utilizando la simpatía y el convencimiento. La búsqueda del asesino en serie fue muy compleja, ya que había mucha evidencia contradictoria. Tanto así que en un punto, la policía evaluó la posibilidad que se tratase no de uno, sino de dos psicópatas que acechaban las calles de la Ciudad de México. Durante el reinado de terror de Juana Barraza Samperio, las autoridades policíacas fueron duramente criticadas por los medios de comunicación, debido a la falta de resultados y a la tendencia a asumir las teorías más clásicas, incluso cuando éstas no cuadraban con las escenas del crimen. Asimismo, se criticó el hecho de que el asesino era buscado entre grupos marginales de drogadictos y gente sin techo, debido a la errónea creencia de que el culpable era un hombre. Pronto, el miedo se apoderó de las calles y toda la población empezó a mirar con desconfianza a aquellos que encajaban con el perfil del hipotético asesino serial. Se había generado tal paranoia dentro de la ciudad, que había estas cosas a lo mejor un tanto cuanto ridículas de poner más chapas, más cerraduras, cuando en la investigación teníamos muy claro que no había forzaduras ni de chapas, ni de ventanas, ni de ninguna otra forma de acceso a la vivienda, ¿no? El 25 de enero de 2006, alrededor de las 11 de la mañana, Juana Barraza Samperio caminaba por las calles de Ciudad de México en busca de un trabajo. En ese momento vio a una anciana llamada Ana María de los Reyes Alfaro, quien estaba cargando 2 bolsas pesadas. Según su relato, se le acercó y le ofreció acompañarla hasta su casa, no solo para ayudarla, sino para ver si le daba empleo. Una vez en el departamento, cuando Barraza Samperio le ofreció hacer la limpieza y planchar la ropa, la anciana le dijo que le pagaría 22 pesos por todo. La criminal se sintió despreciada ante una suma tan baja.
Cuando se lo dijo a la dueña de casa, la escuchó murmurar: así son siempre estas gatas, siempre quieren ganar demasiado. Nuevamente, el maltrato trajo recuerdos oscuros que se apoderaron de la criminal. Sin siquiera pensarlo, tomó un estetoscopio que estaba sobre la mesa, se puso detrás de la anciana y la ahorcó con el cordón de caucho hasta dejarla sin aire. Saboreó cada segundo, observando cómo la víctima luchaba en vano contra sus poderosos brazos. Pero algo salió mal. Hubo una visita inesperada que cambió todo para siempre. Veo todos los cajones abiertos, la ropa revuelta. Volteo del lado izquierdo y veo a Ana tirada en la sala de televisión. Yo en mi cabeza dije: esto no está pasando. Joel López había salido temprano de su trabajo con el plan de hacer una visita a la mujer. Pero en cambio, al ingresar, encontró el hogar revuelto. Utilizó un silbido secreto que solo conocían él y su amiga. Al no recibir respuesta, se preocupó. Primero, pensó que se trataba de un clásico robo que terminó en un ataque brutal a la anciana. Pero al inspeccionar la vivienda, se vio cara a cara con la persona más buscada de toda la ciudad. La responsable no solo del fallecimiento de Ana María de los Reyes Alfaro, sino también de al menos otras 16 mujeres. Y ahí vi a esta mujer. Ese pequeño instante fue de mirarnos a los ojos. Nunca hubo un diálogo con ella. Esta mujer se da la media vuelta, sale muy tranquilamente por la salita. Yo me acuerdo que fui lentamente también, como siguiéndola. La criminal trató de escapar a pie, pero Joel López la siguió y una vez en la calle, advirtió a todos los transeúntes que la mujer que escapaba era una peligrosa asesina. En un momento, Barraza Samperio estuvo a punto de perderse entre el gentío y los numerosos callejones y comercios de la metrópolis. Pero la suerte de la psicópata se había acabado. En ese momento, López divisó un patrullero que estaba aparcado a poco más de una cuadra y fue corriendo para pedirle ayuda a los oficiales. Escuchemos el testimonio de los uniformados que estuvieron en el lugar y en el momento indicados para ponerle fin a la pesadilla. En ese momento nosotros circulábamos sobre la calle de Zaragoza. Nos damos la vuelta en la calle de José Jasso. Se nos viene corriendo un muchacho. Oficial, apóyenme. En ese momento los oficiales vieron a la sospechosa corriendo por las calles. Yo me doy cuenta que la persona voltea y empieza a correr más fuerte. Entonces yo la acelero y le digo a mi compañero: ¿sabes qué es? Bájate, pásate del otro lado porque si se nos mete al metro ya no la vamos a agarrar. Y ya cuando iba a entrar a la estación del metro, la agarro y se me queda viendo así. Me dije: ¿por qué? Le digo: tú súbete a ver qué hiciste. Al ser capturada, Barraza Samperio no tuvo otra opción que admitir su responsabilidad en el asesinato de Ana María de los Reyes Alfaro. Esperaba que las autoridades no repararan en que ella era también responsable de la ola de violencia que tenía en vilo a todo el país. Sin embargo, los agentes encargados del caso rápidamente unieron los puntos y vieron grandes coincidencias con los asesinatos que azotaban a las mujeres ancianas de Ciudad de México. Si bien la teoría principal apuntaba a que el responsable era un hombre, Barraza Samperio era una persona corpulenta y de muchísima fuerza, lo que respondía a muchas de las preguntas pendientes del caso. Por ejemplo, al ser detenida, la mujer portaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Esto explicaba la confianza con que sus víctimas le abrieron la puerta, bajo el engaño de que habían sido visitadas por una profesional de la salud. En realidad, estaban dejando entrar a sus hogares a la mismísima parca con aretes y cabello rojizo. Con los datos biométricos de Barraza Samperio, fue posible contrastar huellas obtenidas en las anteriores escenas del crimen. El resultado fue determinante.
La mujer detenida era la responsable de al menos 11 asesinatos brutales ocurridos entre 1998 y 2006. Por supuesto, los medios de comunicación se hicieron eco del caso y construyeron una historia de horror en base a lo poco que revelaron los investigadores. Los investigadores aseguran que la asesina serial cometió por lo menos 11 asesinatos y un intento de homicidio, pues sus huellas dactilares fueron encontradas en igual número de casos. Hasta este momento se han presentado 4 de los 6 principales testigos ante la Fiscalía de Homicidios para que identifiquen a la detenida. Desde un primer momento, la psicópata negó rotundamente estar involucrada con la matanza de ancianas. Ella afirmaba que era una persona tranquila e incapaz de lastimar a otro ser humano. En numerosas entrevistas se encargó de aclarar que nunca fue aprendida realizando alguno de sus supuestos ataques y que las acusaciones de las autoridades partían de suposiciones y un afán de resolver el caso más polémico de los últimos años. Al menos eso aseguraba la criminal. A ver, ¿cómo? ¿En qué momento? A mí nunca me agarraron en una casa, nunca me agarraron que adentro donde muriera un señor o señora y eso. Y entonces es lo que yo alego. A ver, no soy yo. Como te adelantamos, después de la detención, la vida de Barraza Samperio se convirtió en objeto de todo tipo de teorías y especulaciones mediáticas. Los expertos competían por explicar cómo había llegado a convertirse en esa mujer monstruosa, capaz de matar con sus propias manos a tantas abuelas. Una figura que, en teoría, debería causar compasión y ternura en el común de las personas. Lo más sorprendente fue descubrir que el asesino era en realidad una mujer. Ella dijo a los expertos que la entrevistaron que había sufrido una infancia llena de abusos y dificultades, utilizando su trauma como justificación para los crímenes. La investigadora social Susana Vargas Cervantes opinó: obviamente no estoy de acuerdo en nada de lo que hizo Barraza, pero me sorprendió lo mucho que insiste en que se considera una buena madre. En eso sí estoy de acuerdo con ella. Hasta la supuesta peor asesina en serie de la historia de México sabe que es peor ser una mala madre. El juicio se desarrolló rápidamente. La evidencia era abrumadora y la cantidad de datos aportados por los testigos no dejó lugar a dudas. La acusada era la psicópata que tanto buscaron. Fue así que el 31 de marzo de 2008 fue condenada a 759 años de prisión, de los cuales cumplirá, si continúa con vida, un máximo de 50. Esa pena comprende el asesinato de 17 mujeres, aunque la sospecha es que podrían haber sido más de 30. Es por eso que la justicia sigue trabajando para determinar si aún quedan ataques no resueltos que fueron efectuados por la infame Mataviejitas. Pero ¿cómo es vivir con ese estigma? Pues es feo porque cuando le dicen usted se queda con ganas de decirles de cosas, pero ya estoy harta de estar peleando, ya no. Que ya no con insultarlas, pues la culpa no la tienen ellos. La culpa la tienen los medios de comunicación, porque fueron los que me pusieron el apodo. Aún que ya me dejen en paz, ya me dieron una sentencia, ¿no? Desde la sentencia dictada en 2008, la asesina se encuentra recluida en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, donde con el correr de los años se convirtió en un personaje temido y respetado por las otras reclusas. Barraza Samperio ya lleva más de 2 décadas en prisión, por lo que su imagen actual es la de una mujer de la tercera edad, similar a la de las víctimas a las que estranguló entre 1998 y 2006. Incluso muestra cierta fragilidad debido al rostro cubierto de arrugas y maltratado por la dura vida carcelaria. Sin embargo, la Mataviejitas mantiene el cabello que la identifica, corto, teñido de un tono rojizo intenso. En cuanto a su familia, ella logró recomponer el trato con gran parte de sus parientes, afirmando que no quiere volver a repetir los errores de su propia madre, quien no estuvo presente en ningún momento. Mi hijo sí vive con ese coraje. Mi hijo sí. Tan así es que ya no viene mi hijo. Y no sabe ese dolor cómo me duele, porque mi hijo el grande ya no viene. Vienen mis hijas sí, mis nietos, pero mi hijo no.
como me dijo mi hija la grande, mamá, tienes que aceptar que tu hijo ya no te va a venir a ver. Durante su confesión de uno de los asesinatos, Barraza Samperio comentó que de haber tenido suerte, la lucha libre podría haberla salvado de convertirse en una criminal, porque le permitía sacarse de adentro la violencia que guardaba en su cuerpo. Nadie sabe qué hubiera pasado en caso de que algunos de los sueños inconclusos de esta mujer se hubieran realizado. Tal vez así se hubiera evitado una de las masacres más recordadas de México.